Amplía es sin dudas un producto de índole financiero, donde nuestros inversores van a poder generar un altísimo valor capitalizando estos aportes en inmuebles, donde el comprador puede potencialmente formar en el tiempo un capital de más de $1.200.000 a valor de mercado inmobiliario actual y puede capitalizarse también en más de 900 metros cuadrados propios en la ciudad de Asunción, en ubicaciones de primera línea, donde hay una alta demanda de vivienda. Una vez elegida la alternativa 3, 5 o 10 del producto Amplía, el producto pasa a tener 3 etapas, donde el inversor en la primera de 5 años aporta un flujo de capital tanto mensual, semestral o anual. Una segunda etapa donde Fortaleza va dando posesión de esos departamentos de manera programada a los inversores, tanto de 3, 5 y 10 departamentos. Y una tercera etapa donde el cliente pasa a pagar un diferencial de cuota, pero ya en posesión de sus departamentos. Y a nuestro entender, el departamento ya se empieza a rentabilizar todas las unidades a través de alquileres u otro uso que pueda darle el inversor. En este gráfico podemos ver el ritmo de adjudicaciones programadas, donde en el producto de 3 hay un año de por medio, el año 6, 8 y 10, en el de 5 es un departamento por año y en el de 10, 2 departamentos por año. Con la flexibilidad del formato de inversión, porque puedes hacerlo a través de un flujo mensual, semestral, anual o incluso poniendo como parte de pago propiedades a ser evaluadas y tasadas por la compañía, capitalizadas dentro de este producto de ahorro. Respaldados, por supuesto, siempre por una firma que viene demostrando a través del tiempo confianza y solidez, con un sistema demostrado en la región con departamentos al costo y con un altísimo valor de mercado. Agradezco muchísimo su atención y en 30 segundos nos cambiamos de lugar con Manuel y nos va a contar un poco qué podemos esperar del 2021, que más que lo que podemos esperar, creo que todos estamos esperándolo. Así que agradezco la presencia, la puntualidad de todos y bueno, veremos qué nos cuenta Manuel sobre el sector inmobiliario y sobre la coyuntura económica. Chao, gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá compartiendo este proceso con Fortaleza en el lanzamiento de este producto que creo que es muy atractivo para el inversionista en general. Vamos a empezar a ver lo que es un año extremadamente diferente. Un año que realmente nos impactó a todos, nos impactó no solamente a nivel económico, sino nos impactó mucho también en nuestra vida personal. Y creo que esto es un elemento importante porque estos son los elementos que al final van a terminar generando el año y generando el proceso de recuperación que vamos a ver. Así que vamos a concentrarnos tratando de focalizar en lo que es el problema, arrancando a nivel mundial, porque este fue un problema mundial, el problema del COVID-19. Entonces, cuando comenzamos a ver el número, lo que podemos ver es que en general las expectativas fueron cambiando a medida que transcurría el tiempo. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional y podemos ver posiblemente datos similares en otros organismos que también pronostican los niveles de crecimiento a nivel mundial y regional. El mundo, fíjense que tenía una expectativa, un crecimiento del orden de más o menos 3,3% en esta misma fecha del año pasado. Y esa expectativa para el mes de junio se desploma violentamente en 4,9%, o sea, hay una variación importantísima del orden del 8% en el crecimiento a nivel mundial y se espera un rebote, tal vez una ralentización, es decir, una retracción de lo que había sido el crecimiento esperado en la proyección de octubre de este año y un rebote del orden de más o menos un 9%. Si miramos de dónde viene ese rebote, básicamente está concentrado en dos partes. Uno es en la economía más grande del mundo, Estados Unidos, que se esperaba que caiga alrededor de 8%, sin embargo, hoy tenemos una expectativa de retracción menor del orden del 4% y un rebote a valores de 3%, es decir, un 7% más o menos de rebote. En el caso de Europa y en el caso de Japón, las caídas son más grandes.
Sin embargo, Europa rebota mucho a valores de alrededor del 6% y Japón solamente en el 2%. El otro explicador principal de esta recuperación de la economía mundial es China. La segunda economía del mundo y el principal país emergente hoy, que fue la menos impactada, a pesar de que fue donde se inició la pandemia, fue la menos impactada por esta pandemia al final del día, iba a tener un crecimiento importante y relevante del orden de 8,2%. América Latina está, sin embargo, en un proceso de caída muy importante, del orden del 8% y un rebote no tan importante, a pesar de que la variación va a ser de alrededor del 11% en valores totales. Y esto está muy explicado por lo que ocurre en Brasil, que ha tenido una caída menos relevante que la que se esperaba inicialmente, pero también va a tener un rebote menos relevante del que esperábamos inicialmente. Cuando miramos los datos de precios, vemos que el mes de junio o el mes de abril, mayo, junio, los meses de pandemia en general, son meses de deflación, es decir, hay una retracción en el nivel de precios que se explica fundamentalmente por el hecho de que la demanda de la gente se redujo de manera drástica. Y esto afectó las canastas familiares de todos estos países, los principales países del mundo en la actualidad. Incluso el caso de China, si miramos, China había tenido un crecimiento del orden de más o menos 5,5% en su inflación, explicada básicamente por el crecimiento del rubro alimentario, que también está explicado básicamente por la aparición de un brote de fiebre porcina africana muy importante. Esto tiene una caída importante. Hoy empezamos a ver recuperaciones, sobre todo en Estados Unidos, a partir de un incremento de la demanda en el nivel de precios. Y un número que es importante es el número de 2%, sobre todo para Estados Unidos, porque esa es la meta de inflación que se ha puesto la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos. Cuando miramos el nivel de empleo, vemos que las distintas estrategias que han jugado los distintos países del primer mundo. Por un lado, Estados Unidos, básicamente la variable de ajuste en esta pandemia ha sido el desempleo. Las empresas han despedido a mucha gente que básicamente ha empezado a presentar pedidos de subsidio por desempleo. Ese número había alcanzado casi el 15% del total de la fuerza laboral, un número enorme de gente. Sin embargo, las estrategias fueron distintas en los otros países, sobre todo en Europa y en Japón, donde la estrategia ha sido un subsidio fiscal muy fuerte por parte de los gobiernos para evitar que las empresas despidan. La gran pregunta es, muchos de los empleos que se han generado han sido empleos que posiblemente van a ser empleos que en algún momento dado van a tener problemas o no van a existir en el periodo post-pandemia. Y para darle un ejemplo que también seguramente nos impacta a nosotros, el sector inmobiliario comercial es un sector que se ha visto muy impactado y que posiblemente va a estar impactado también en el futuro. El sector de alquiler de oficinas, de alquiler de salones comerciales, porque la gente básicamente aprendió a comerciar de otra manera. Sin embargo, esto desarrolla también otros proyectos y otros productos inmobiliarios. Uno de los productos que ha sustituido a este ha sido el producto inmobiliario para logística. Galpones donde se necesita almacenamiento de mercaderías, que hoy son muchas de ellas demandadas a través de sistemas de e-commerce y a través de otros sistemas similares. Este proceso creo que es un proceso que también lo empezamos a ver nosotros de manera importante. Y sin embargo, la gente también se ha dado cuenta en este proceso de que hay productos inmobiliarios que son importantes. Uno de los productos inmobiliarios posiblemente más atractivos hoy sea el producto de vivienda, por el hecho de que en general la gente dice, si este tipo de eventos van a ser los eventos que van a marcar nuestra vida aquí hacia adelante, quiero tener un lugar lindo y agradable en el cual desarrollar una vida que donde va a ser muy importante la vivienda donde esté. Si miramos qué han hecho los estados, básicamente una de las posiciones fue un gasto fiscal importante, subsidios importantes a la gente en general para tratar de decir lo que no tenés dinero para gastar, yo te lo voy a poner para que puedas sobrevivir durante esta pandemia. Entonces la política fue el encierro y esta política de encierro estuvo muy marcada por un gasto fiscal muy importante y estuvo también muy marcada por
una retracción muy importante de las tasas de interés para generar una expansión de la cantidad de dinero que sea importante y que ese dinero llegue a través de los bancos a todo el mundo. Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, vamos a ver que en general tenemos tasas de interés que estaban en valores de alrededor de 2,5%, han tenido una retracción sumamente importante y se han desplomado en Estados Unidos, por ejemplo, a valores de 0,25%. Esto genera una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero obviamente se traduce en una reducción del precio del dinero. Cuando miramos el gráfico de la derecha vamos a ver que en general tenemos que las tasas de interés, en este caso estamos tomando dos variables, los bonos del tesoro a 10 años por un lado y por otro lado la tasa LIBOR a 3 meses, que es una tasa comercial a la que toman otros bancos en el mundo. Hemos visto que ambas se han desplomado a valores históricamente bajos. Estados Unidos, a través de su Reserva Federal, ha tomado una decisión que también es muy importante en el último mes. La decisión de guiarse en su programa de metas de inflación, no por la inflación puntual del momento, sino por la inflación promedio. Es decir, su meta sigue siendo una meta de 2%, pero si durante, por ejemplo, 6 meses, la inflación puntual está por debajo del 2%, ellos pueden aguantar una inflación superior a 2% con tal de que el promedio les cierre en 2%. Esto significa que la política monetaria va a ser mucho más laxa y lo que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años posiblemente es una expansión en la cantidad de dinero, sobre todo una expansión en la cantidad de dólares que va a ser relativamente importante a nivel mundial. Y de hecho esto ya se está notando. Si tomamos el caso de la comparación entre el dólar americano y lo que se llama el dólar index, vemos que desde inicios de la pandemia, donde había llegado a un pico el fortalecimiento del dólar con relación a otras monedas, hoy está por debajo de su promedio histórico de los últimos años, que está en 95 como número índice. Hoy está en valores de 93 y ese número muestra una tendencia bajista, ya se ha recortado más o menos en valores del orden del 10%. Esto está muy vinculado a esta expansión de la cantidad de dinero que seguramente en la medida en que veamos un mundo que se va recuperando fundamentalmente porque se normalizan los flujos comerciales, que es a través de uno de los ejes a través de los cuales circula el dinero, y se van normalizando también los ejes financieros, sobre todo por el hecho de que papeles financieros de alta seguridad en el primer mundo se vuelven de muy baja rentabilidad y tenemos capitales que empiezan a buscar otras rentabilidades en otras partes del mundo. Esta es una oportunidad para países como Paraguay, es una oportunidad para negocios como el negocio inmobiliario, sobre todo que pueden generar una atracción importante de capital. Cuando miramos el caso de la economía de Paraguay, vamos a ver que la economía de Paraguay tiene estas fluctuaciones que estamos viendo en este gráfico. El año 2012 es un ejemplo, un año de sequía, donde tenemos una caída del Producto Interno Bruto en el orden del 0,5% y un rebote al año siguiente porque la agricultura alcanza su capacidad instalada. Durante todo el periodo de Descartes, lo que vemos son años bastante más normales, con sus luces y sus sombras obviamente, pero donde Paraguay mantiene un ritmo de crecimiento del orden de más o menos 4%. Esta situación, cuando entra Mario Abdo al gobierno, es una situación que se ve impactada sobre todo por la sequía del año 2019, que afecta al sector agrícola, reduce la cantidad, el volumen total de mercaderías existente en el país y afecta a través de eso la industria, el comercio, el transporte y otros sectores. El impacto hoy del sector agropecuario sigue siendo un impacto relevante en Paraguay del orden de más o menos un tercio de nuestra economía. Y el año 2020, que es el año donde nos afecta duramente la pandemia y donde vamos a tener una caída que va a ser muy importante todavía, ¿verdad? Cuando miramos sector por sector, tenemos que fijarnos sobre todo en el sector de servicios, que deberíamos poner también el sector de comercio y servicios, en realidad está reflejado dentro de ese valor con un desplome en el segundo trimestre del orden del 10,9%. El sector de electricidad y agua muy impactado, no por la pandemia, sino básicamente por la bajante del río Paraná,
y la bajante de los ríos en general. En el sector comercial también vemos un impacto de la bajante de los ríos, dado que gran parte de nuestra mercadería y nuestro comercio exterior se mueve vía los ríos y es una vía de traslado importante. Y finalmente el sector industrial, que es un sector muy impactado. Todo esto está moderado por básicamente dos sectores. Por un lado el sector agrícola, que ha tenido un año 2020 importante con una cosecha récord y muy relevante. Por otro lado el sector de la construcción, que es el sector movido por el impacto inmobiliario por un lado y movido por otro lado por el impacto que se ha generado en términos de obras públicas. Posiblemente el único sector del Estado que no ha parado y que ha tenido una dinámica importante durante estos meses de pandemia. Estos gráficos de movimiento, a mi manera de ver, son muy relevantes e importantes para ver el espacio donde nos encontramos. Cuando miramos el gráfico de arriba a la izquierda, el gráfico en líneas amarillas, vamos a ver que hay un desplome en términos de la asistencia de gente o la concurrencia de gente a tiendas y recreación en general, donde la caída ha alcanzado valores de alrededor de 85%, y hoy esto se ha recuperado una parte importante del sector comercial, pero todavía falta la parte de recreación, la parte de servicios en ese sector, donde todavía tenemos un 40% de falta de movilidad. Cuando miramos supermercados y farmacias, lo que vemos es que la caída esa, que había llegado a un 60%, es una caída que hoy se encuentra en valores del orden del 20%, muy vinculados al hecho de que la gente ha aumentado el tamaño de su ticket, el monto de su ticket, y ha tratado de asistir a estos comercios de manera mucho menos frecuente que antes. Lo que es relevante es todavía las estaciones de tránsito, que todavía están en un valor del orden del 50% por debajo de lo que normalmente era el movimiento antes de esto. En parques la situación está en el orden todavía de una retracción del 40%. Creo que lo que la gente ha privilegiado ha sido la recuperación de su espacio de trabajo, que durante la pandemia, durante el peor momento de la pandemia, durante el momento del encierro total de la población, había alcanzado casi 70% en valores promedio. Hoy están valores del 20%, y son aquellos sectores, como le decía, el sector de hotelería, el sector de la cadena Horeca, que le dicen, de restaurantes, catering, son los sectores que todavía han sido más impactados. Y obviamente se ve un pequeño incremento de la falta de movilidad por el hecho de que han habido brotes importantes en los últimos tiempos, que ha asustado a un grupo importante también de gente. Y la gente obviamente recurriendo al salir menos para ir a trabajar, también se quedó más en su casa, o posiblemente los retornos a las casas todavía no alcanzan el nivel de actividad que habían tenido anteriormente. Un tema importantísimo para el año entrante es el tema climático. Lo que vemos es que se ha posicionado un evento de La Niña, que en el gradiente donde Paraguay se encuentra significa básicamente un menor nivel de precipitación. Nosotros estamos saliendo de una sequía de invierno que ha sido bastante fuerte. Sin embargo, en las zonas agrícolas por lo menos todavía tenemos humedad. Creo que la mejor noticia que hemos tenido esta semana ha sido el nivel de precipitación que ha permitido el arranque de la cosecha agrícola. Ese arranque de la cosecha agrícola está retrasado más o menos en alrededor de 2 meses. Normalmente se da en la segunda quincena del mes de agosto. Hoy estamos entrando a la segunda quincena del mes de octubre. Esto significa que la soja de segunda y el maíz que viene encima de la soja es más o menos el maíz que va a ser impactado. Tenemos la expectativa de que ahora se ha generado un arranque importante, y tenemos la expectativa de que en realidad tengamos una campaña que se pueda normalizar durante el año. Y acá hay un elemento importante. Como ustedes se fijan, el atraso que se ha generado por impacto de la lluvia es un atraso que ya nos ha hecho perder alrededor del 1.000.000 de toneladas de soja. Cuando le hablo del 1.000.000 de toneladas de soja, no es un problema lejano tampoco para la gente de la ciudad. Cuando tenemos 1.000.000 menos de toneladas de soja,
tenemos que dividir entre 30 y vamos a ver que más o menos esa es la cantidad de fletes que perdimos. Perdimos trabajo en los puertos, trabajos en las barcazas, hay un nivel de comercialización menor y posiblemente haya un impacto también en el volumen de maíz. El volumen de maíz estimado este año en una cosecha de 3,5 millones seguramente tendría una reducción el año que viene también en un número del orden más o menos del millón. ¿Por qué eso? Porque normalmente el maíz que se hace en Paraguay es un maíz de segunda temporada, se cosecha la soja y atrás se planta el maíz. La fecha tope de siembra del maíz es el 15 de febrero y nosotros tenemos que contar a partir del 15 de octubre más o menos 4 meses y medio para cosechar la soja que se está empezando a sembrar. Por tanto, estamos hablando posiblemente de fechas de siembra, de cosecha alrededor del 1 de marzo y esas fechas de cosecha ya son muy tardías para el maíz. Esto va a hacer que el agricultor posiblemente entre con volúmenes importantes de siembra de maíz, pero un maíz mucho más para cobertura, por tanto va a haber menos cosecha y posiblemente menor tecnología invertida también en el maíz. Esto redundaría en un menor volumen. Sin embargo, los impactos sobre el Producto Interno Bruto todavía son relativamente limitados y los márgenes del agricultor son interesantes. Los agricultores suelen invertir también en eventos o en proyectos de real estate que son relativamente importantes. A nivel ganadero, lo que estamos viendo es una recuperación de los precios que habían caído de manera bastante significativa. Hoy estamos viendo que Paraguay está teniendo precios relativamente importantes. La devaluación relativa del dólar con relación a ciertas monedas, como el euro, que es un comprador importante, o incluso contra otras monedas como el rublo ruso, que son mercados importantes para el Paraguay, están generando una recuperación y están estirando el precio para arriba. 2,7 es el precio al gancho para el ganadero hoy, pero en realidad estos precios están cercanos a 3 en la actualidad en el valor spot que se está presentando. Lo que hemos visto, como decíamos anteriormente, es una recuperación bastante importante del sector de la construcción y usamos dos proxies acá. Por un lado el asfalto, que se usa mucho para rutas y lo usa fundamentalmente el sector público, y por otro lado el cemento, que es una demanda que se genera específicamente para la obra civil y que también ha tenido un crecimiento importante a pesar de una pequeña ralentización allá en los momentos más importantes de la cuarentena, básicamente por el parate que habían sufrido las obras privadas en general a ese valor. Pero hoy estamos viendo una recuperación de proyectos y un aliento bastante importante a este sector, ¿verdad? Cuando hablamos del sector de vivienda, creemos que es importante todavía tener claro cuál es la situación de la demanda en este sector. Nosotros tenemos, según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un 13% de déficit cuantitativo, gente que no tiene casas directamente. Y cuando estamos hablando del déficit cualitativo, gente que tiene una casa de mala calidad, estamos hablando de alrededor de un 87%. Acá quiero volver al tema que había dicho anteriormente. Esta pandemia hizo que la gente evalúe con muchísimo más detalle cierto tipo de inversiones que va a hacer. Paraguay ha venido creciendo de manera sistemática en su clase media, y para la clase media a nivel mundial posiblemente la inversión más importante de su vida sea la casa propia. Por tanto, es una propiedad, es una evaluación que es muy importante en el marco de sus activos. Creo que hoy existen posibilidades de generar inversiones a partir de todo este sistema crediticio que ha arrancado con la propia pandemia y le está permitiendo, y creo que le va a seguir permitiendo en los meses y años venideros al particular adquirir una vivienda. Y esta es una noticia importante porque la inversión en el sector inmobiliario es una inversión donde seguramente
entrar y salir va a ser mucho más fácil para el inversionista. Entrar en el pozo, generar márgenes que en Paraguay oscilan entre el 20 y 40% para salirse de una vivienda posterior donde posiblemente ese margen se pueda realizar de manera relativamente fácil y siempre con la garantía de los ladrillos, que son una garantía sólida y permanente. En general, cuando miramos la situación legal de vivienda, hoy tenemos que hay viviendas propias o pagando cuotas o en condominios en general del orden del 75% y hay alrededor de un 25% que está o en vivienda alquilada o en vivienda cedida. Esta es otra oportunidad. Hay gente que prefiere alquilar, hay gente que prefiere seguramente concentrarse en una zona más núcleo, en una zona donde tenga que pasar menos tiempo en el vehículo. Y un fenómeno que se va dando durante esta pandemia es el hecho de que hay segmentos donde ha aumentado la compra de vehículos porque hay gente que no quiere viajar en el transporte público, como veíamos anteriormente. Por tanto, posiblemente cuando vuelvan las clases y cuando pasen cosas por el estilo, nos vamos a encontrar con el hecho de que el tráfico es todavía peor que el que vivíamos en la prepandemia, ¿verdad? Por tanto, la ciudad nuclear, la ciudad donde el walking distance se vuelve importante, la distancia para caminar a un lugar es importante, esa ciudad autocontenida cada vez va a tener más relevancia. El problema que tenemos son falencias de servicios básicos y posiblemente veamos una expansión en este tipo de cosas por inversiones privadas que van a ser importantes. Y estoy mostrando acá dos ejemplos, uno es el ejemplo de agua, otro es el ejemplo de recolecciones de basura, que posiblemente tengamos que ver y pensar hacia adelante en sistemas mucho más privatizados de participación en estos espacios. Lo que estamos viendo es que después de aquel boom que se había generado en los años 2016, 2017, donde la diferencia cambiaria nos producía realmente nos volvía un país muy atractivo, sobre todo para argentinos y brasileños que compraban en el país. Después viene el momento de normalización de eso, segundo semestre del 2018, todo el año 2019, cuando esperábamos una recuperación importante, viene el efecto pandemia, y el efecto pandemia nos produce un desplome, no solamente en términos de la producción, sino también en términos de la demanda, que se va recuperando de manera bastante, por decirlo de alguna manera, volátil. Tenemos crecimientos en el mes de junio y julio, pero tenemos una caída nuevamente en agosto. Yo creo que hay eventos que son muy importantes. Estos datos son datos macro. La gente no lo siente en la piel, la gente no lo siente en la billetera, la gente no lo siente en su cuenta corriente ni en sus ventas. Creo que hay eventos que sí se van a empezar a sentir. Un evento importante ha sido la lluvia de estos últimos 2 días, que ha permitido, como decía anteriormente, el arranque de la cosecha, el arranque de la siembra a nivel agrícola, y que nos permite pensar mucho más sólidamente en el sostenimiento de un crecimiento donde se puede ir dando la recuperación a medida que se vayan dando estas políticas puntuales y estos eventos puntuales de apertura, como es el caso de lo que estamos viendo. Si miramos el gráfico que está acá a la izquierda, tenemos el M0, que en realidad el M0 es la cantidad de billetes y monedas en poder del público, y tenemos el M1, que es el M0 más los depósitos a la vista. Estos dos valores, sobre todo la línea negra, que es el M0, ha tenido un crecimiento importantísimo que había llegado en su momento al 22%. Producto básicamente de la expansión monetaria que ha tenido el Banco Central. El Banco Central le puso plata en sus bóvedas a todos los bancos comerciales de distintas maneras, de tal forma que los bancos puedan salir a prestar. Por otro lado, la gente ha aumentado y ha potenciado esta liquidez a través de básicamente tener la plata de forma mucho más líquida
por la incertidumbre que generó la pandemia. Esto está empezando a reducirse, pero creemos que va a haber una política expansiva, porque si miramos el gráfico de la derecha, vamos a ver que la línea negra, que es la inflación interanual, está todavía en 1,6%. La tasa de inflación objetivo es una tasa del 4% y su banda inferior es de 2%. Ni siquiera está alcanzando los valores de la banda inferior todavía la inflación. Nuestro Banco Central es un banco central que se llama de Inflation Targeting, donde el foco está básicamente en el resultado inflacionario. En la medida en que ese número no vaya retornando a valores de cercanos al 4%, vamos a ver una política monetaria expansiva, vamos a ver que los bancos siguen teniendo mucho dinero. Y acá hay un tema que es importante vincular, lo que es la situación del dólar. Si miramos en el último año, el guaraní se ha evaluado en el orden del 10%, mientras que el peso se ha evaluado casi 100%, y el real se ha evaluado en un valor más o menos de 33%. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno de los problemas que tenemos es que nos quedamos caros contra Brasil, nos quedamos caros contra la Argentina, ¿verdad? Esto significa que nos cuesta más venderle a esos países y ya es más fácil que ellos nos vendan a nosotros, incluido el problema de contrabando que siempre genera un impacto importante. Cuando miramos qué hizo el Banco Central, al mirar que en realidad la inflación estaba baja, el Banco Central es el actor más importante que hay en el dólar en Paraguay. Entonces, si tomamos esos números, vamos a ver que cada vez que metemos dólares a la economía, retiramos guaraníes, se achica la cantidad de dinero y por tanto al achicarse la cantidad de dinero la inflación será menor. Sin embargo, hoy no existe preocupación del Banco Central sobre el tema inflacionario. Por tanto, el Banco Central está dejando de intervenir en el mercado, está interviniendo mucho menos. Fíjense que de una intervención del orden de los 283 millones de dólares en el mes de julio ha bajado a 52,5 durante este momento. Y esto también refleja el crecimiento que ha tenido el dólar en los últimos meses. Pero, ¿qué es lo que esperamos que ocurra? Creo que este gráfico es un gráfico muy ilustrativo. Uno de los principales incorporadores de dólares a la economía del Paraguay es la soja, que mueve alrededor de 6.000 millones de dólares. Esos 6.000 millones de dólares, si nos fijamos en la barra azul en este gráfico, vamos a ver que gran parte de la venta de soja se realiza en los meses de abril, mayo marzo, abril y mayo, que es el momento de zafra. ¿Por qué uso el año 2018? Porque es un año normal, es un año donde la cosecha fue buena. Si miramos la barra verde, que es el año 2020, donde también la cosecha fue buena, vemos que la columna verde es mucho más pareja. Hoy nos quedan todavía unos 1.500, 1.600 millones de toneladas, 1.500.000, 1.600.000 toneladas que nos resta por vender. Y para que eso se cumpla tenemos que tener una venta que va a ser bastante superior a la venta de años anteriores. Por tanto, vamos a ver un ingreso de dólares mayor todavía en lo que queda del año. Esto debería presionar a controlar el tipo de cambio de manera importante. Y a esto le tenemos que sumar otros eventos. ¿Cuáles son los otros eventos? La apertura de la frontera, sobre todo en Ciudad del Este, nos va a traer seguramente mayores ingresos de divisas todavía al país. Y cuando miramos estos gráficos vemos que ya hay una situación que se ha ido dando. Nosotros hemos tenido una retracción del orden de los 1.600 millones de dólares en importaciones y una retracción del orden de los más o menos 1.000 millones de dólares en exportaciones. Esto ha hecho que nuestra balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, pase de ser un valor negativo de 350 millones a ser un valor positivo de 360 millones. O sea, ha tenido una variación de 700 millones de dólares nuevos que no había en nuestra economía y que están entrando al país. Obviamente, esto hace que la situación sea una situación de mayor cantidad de dólares que obviamente
debería generar un impacto de moderación del tipo de cambio importante. Esta debería ser una época de gran demanda de importaciones, pero sin embargo, básicamente demanda de importaciones para importar bienes que son vendidos a fin de año. El problema es que este es el fin de año de un mal año. Muchas de las empresas están todavía muy estoqueadas de mercadería, tienen que salir a rematar esa mercadería, aprovechar el fin de año para salir a venderlas, y creemos que reponer la mercadería no es una de sus prioridades en este momento, excepto aquellas que tienen productos que son exclusivamente estacionales. Cuando miramos cómo ha actuado la gente, creo que este gráfico es muy ilustrativo. Si miramos la línea roja, vemos que la línea roja ha tenido, que es los depósitos a la vista en el sistema financiero, que han crecido de 56 billones más o menos, alrededor de 68 billones. Estamos hablando de más o menos 2.2 billones de guaraníes, y en este sentido estamos hablando más o menos de unos 200 millones de dólares, 350 millones de dólares en su totalidad. Se ha desplazado también la curva de inversiones a plazo, es decir, ha bajado de alrededor también de 2 billones de guaraníes. ¿Qué hizo la gente? La gente que ha tenido vencimientos y las empresas que han tenido vencimientos han preferido quedarse más líquidas en general por la incertidumbre que eso genera. Pero acá hay un elemento muy importante: ha decidido dejar la plata en los bancos, con lo cual vemos que en general la gente tiene una preferencia por tener la plata en el banco, que se ha ganado su confianza de alguna manera. ¿Qué ha pasado con el crédito? Los bancos no querían prestar al principio. Los bancos también se asustaron con esta situación. Bajó en más o menos 2 billones de guaraníes el nivel de créditos dentro del sistema, que se ha recuperado a valores de alrededor de 4 billones de crédito. Estamos hablando del orden de los 600 millones de dólares durante la pandemia, que han sido muy importantes. ¿Qué significa esto? Esto significa que los bancos están con mucho dinero, las tasas de interés posiblemente van a mantenerse bajas durante un tiempo largo, la política monetaria expansiva va a ser muy importante, por tanto va a haber una disponibilidad del crédito. Esa disponibilidad del crédito es muy importante para el negocio de vivienda. Un negocio de vivienda que se ha vuelto extremadamente, si ya era importante para una clase media típica, se está volviendo extremadamente importante en este momento, porque es un lugar de refugio, es un lugar de participación, y creemos que acá es donde productos inmobiliarios como lo que está planteando hoy Fortaleza se vuelven extremadamente atractivos en ciertos mercados. Y este mercado de vivienda, como le decía, es el mercado de vivienda en auge, y es el mercado donde la valorización ha sido sostenida a lo largo del tiempo, a pesar de ser un negocio de impacto importante. Y se ha dado un proceso, obviamente, de reestructuración de toda la cartera. Si miramos la reestructuración total, ha sido una reestructuración de 13 billones de guaraníes. Estamos hablando de una reestructuración total de alrededor de 2.000 millones de dólares, una reestructuración muy importante para la cartera del sistema financiero paraguayo. Esta reestructuración va a continuar por las medidas COVID excepcionales hasta fin de año por lo menos, y le permite tomar mucho oxígeno a muchas empresas que van a apuntalar su recuperación posiblemente en el año 2021. Cuando miramos el Estado, creemos que el Estado tiene un problema, que es el problema que seguramente se va a plantear de aquí hacia adelante. El modelo que ha tomado el Estado desde el año 2013 más o menos ha sido un modelo donde el gasto corriente, es decir, gastos en salarios, gastos en combustible, gastos en oficinas, era un gasto que se pagaba con ingresos corrientes, ingresos tributarios y otros ingresos no tributarios. Y el gasto de inversión era un gasto que se financiaba fundamentalmente con deuda. Si nos fijamos en la línea amarilla, el servicio de la deuda es posiblemente un servicio que crezca.
Paraguay tiene que plantearse a través de sus finanzas públicas un nivel de deuda distinto para seguir apuntalando y impulsando este gasto de inversión que se vuelve importante más que nunca en esta pandemia. Creo que hay muchas alternativas que podemos plantearnos. Las alternativas serían, por ejemplo, expansiones a través de generar un proceso de eficientización de los activos públicos, a través de la venta de ciertos activos públicos que podrían significar recursos importantes por un lado, pero por otro lado pueden ayudar a gestionar un desarrollo extremadamente importante de la ciudad, de las ciudades en Paraguay, dado que el Estado tiene activos extremadamente importantes en lugares estratégicos. Doy algunos ejemplos: los predios militares, los predios del aeropuerto, los predios de ciertas cárceles como el Buen Pastor, que están ubicados en lugares importantes y que pueden generar un boom y un impacto de desarrollo urbano y de desarrollo inmobiliario todavía mayor que el que tenemos. En términos de expectativas, una de las cosas que esperamos es un crecimiento y un rebote importante de la economía del Paraguay. Ese rebote va a estar muy marcado por las diferentes políticas de apertura que tengamos y por la performance que tenga el sector agrícola, muy vinculado al tema climático y al tema fundamentalmente de lluvia durante el año 2021. Creemos que vamos a cerrar este año con una inflación baja y la expectativa sería una inflación un poco mayor para el año que viene, pero todavía por debajo de los límites, con lo cual continuaría la posición expansiva de la cantidad de dinero y con ello seguramente tasas de interés bajas que van a reactivar el crédito, que como le decía, el crédito de vivienda se va a volver un crédito clave, estimamos nosotros, para el año que viene. Y un dólar que seguramente se movería alrededor de los valores que estamos viendo en la actualidad. Cuando vemos cuáles son los ejes de la recuperación, está centrada en el sector de eventos, restaurantes y hoteles. Obviamente debería ser el sector de mayor recuperación porque han sido también los de mayor pérdida. Pero fíjense que cuando hablamos de una caída porcentual de casi 40% en este sector y de una recuperación del 30%, estamos creciendo 30% sobre un número bajo, lo cual todavía sigue siendo bajo. En el sector comercial vamos a tener una recuperación también sobre una caída importante y posiblemente veamos recuperaciones todavía menores. En el sector de manufactura hay una concentración sobre todo en sectores que han sido muy impactados durante este año por efectos externos, como por ejemplo puede ser el sector maquilador. Este conjunto de cosas son las recuperaciones de una crisis atípica que ha tenido Paraguay. Nuestras crisis históricamente, como les mostraba, eran crisis del sector agropecuario, donde llovía bien y se recuperaba la economía y generaba un crecimiento bastante expansivo. Hoy hemos tenido una crisis que ha afectado al sector comercial y al sector de servicios, que han sido los más impactados. Creemos que la recuperación va a venir de la mano de la reapertura de las restricciones que se han generado y del impulso que se le dé a las empresas que han perdido ventas y facturación y que deberían básicamente estirar los plazos de cumplimiento. Esperemos que este año 2020 cierre bastante mejor de lo que comenzó. Mucha gente dice, ahora que se acabe incluso el año 2020, creo que el año 2021 va a ser un año de recuperación bastante sostenido y donde vamos a tener que hacer hincapié en las condiciones puntuales de cada uno y sobre todo en las condiciones de inversión, donde el sector inmobiliario, creemos nosotros, se va a convertir en un jugador importantísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Y vamos ahora a las rondas de preguntas. Tenemos algunas que nos fueron llegando. Empiezo con la primera y dice: ¿crees que un rebrote del COVID en Paraguay podría retroceder en las aperturas parciales o será solo un lujo de economías desarrolladas?
Creo que en realidad un rebrote del COVID no debería retraer la situación en la que estamos hoy. En realidad nosotros hoy estamos, creo yo, en el pico de la pandemia. No podemos ni siquiera hablar de un rebrote porque todavía no hemos caído de ese pico. Por tanto, la situación es bastante todavía importante. Creo que a pesar de eso estamos llegando a valores similares a lo que han tenido otros países del mundo, con 50 y pico mil infectados. Estamos llegando más o menos al 1% de nuestra población y seguramente esos serán los valores que alcanzaremos. Creo que el hecho de que en Paraguay tengamos una población joven hace que nuestros niveles de mortalidad sean inferiores a los de otros países. Y por otro lado también tenemos el hecho de que mucha gente en Paraguay todavía trabaja al aire libre, motivo por el cual seguramente los espacios de contagio van a ser inferiores que en otros países donde el periodo estival es un periodo mucho más corto y el nivel de encerramiento por las propias características estructurales de su economía hace que haya mucho sector servicios, mucha gente encerrada en general, y eso obviamente predispone mucho más a los contagios que en países como el nuestro, donde la temporada estival es mucho más alta y los sectores más empleadores son sectores al aire libre, construcción, servicios, etcétera, etcétera. Tenemos otra pregunta que dice: agentes del sector inmobiliario indican que 7 de cada 10 personas en los últimos meses han preguntado sobre posibilidades de inversión en el sector que son de origen argentino. ¿Creen que ese fenómeno de fuga de capitales desde el vecino país hacia el Paraguay, que se vio en el último periodo del gobierno de Cristina Fernández, puede repetirse ahora con el gobierno actual y con la crisis que está pasando en la economía argentina? Y obviamente el argentino está pensando seriamente en cómo proteger sus recursos y los ingresos que tiene. El Paraguay como país se ha presentado como una alternativa interesante para el argentino medio. Muchos de estos argentinos ya tienen regularizado también sus fondos fuera del país. El problema es que también bajo los esquemas de CEPRELAT y bajo los esquemas de básicamente la próxima inspección de GAFILAT, que es el grupo encargado de lavado de dinero a nivel internacional, también las empresas constructoras y las empresas desarrolladoras se han vuelto agentes de cumplimiento en el tema de lavado de dinero, por lo cual las empresas no pueden aceptar cualquier inversión. Por tanto, va a tener que ser una inversión formal. Paraguay todavía es un país no cooperante para la AFIP, lo cual significa que nosotros no le pasamos información al organismo tributario argentino sobre inversiones de argentinos, y eso hace que obviamente Paraguay siga siendo un país atractivo. Y los retornos, creo yo, en el sector inmobiliario, el real estate en Paraguay, son retornos atractivos, sobre todo en algunos segmentos como lo que estaba marcando. Creo que el sector de viviendas es un sector que se ha vuelto muy atractivo. Creo que el sector comercial es un sector que ha perdido atracción. La logística se ha vuelto muy importante. La casa de fin de semana se ha vuelto muy importante para mucha gente, y estos son sectores que posiblemente van a generar atracción para estos capitales que están buscando dónde ir a parar, no solamente en Argentina, sino también en otras partes del mundo. Gracias, Manuel. Tenemos muchas preguntas y vamos a hacer las primeras que llegaron para poder, en honor al tiempo también y de todos los presentes. La siguiente dice: ¿cómo pensás que afectará esta nueva realidad al mercado laboral? ¿El home office viene para quedarse? ¿Será un ahorro para los empleadores? ¿Crees que se pierde la eficiencia laboral? Bueno, creo que durante estos 6 meses y pico, 8 meses casi, ya 9 meses en general que hemos disfrutado de esta pandemia, creo que en realidad hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que podemos trabajar en la distancia,
hemos aprendido a que podemos ser eficientes. Creo que la nueva normalidad va a ser una normalidad donde vamos a tener un mix de estas cosas. Hemos aprendido que herramientas como el Zoom son herramientas muy eficientes, sobre todo para poder tener mucho más encuentros de lo que teníamos antes. Creo que si antes podíamos tener 3 o 4 reuniones en un día, hoy podemos tener 6 o 7 reuniones a través de esta herramienta. Solamente destinar nuestro mayor tiempo a aquellas que son más importantes o más puntuales o más relevantes es lo que está pasando. Muchas de las empresas creo que han sido afectadas por la pandemia van a controlar mucho sus costos y el costo de oficina es un costo importante. Por esto decía que seguramente va a haber un impacto en el sector comercial. Anteriormente hacer algún salón comercial era fácil colocarlo, era fácil venderlo, algún pequeño negocio, una despensa, una boutique, etcétera, etcétera. Esos negocios se han vuelto menos relevantes. Creo que las empresas han invertido mucho y van a seguir invirtiendo en el e-commerce, que se va a volver relevante, pero esto también desarrolla otras necesidades a nivel de espacio físico, como decía, el espacio logístico, un espacio que se está volviendo sumamente importante. Y en la medida en que veamos, por ejemplo, un elemento que va a ser muy importante va a ser el momento en que se reactiven las clases de los chicos, que obviamente va a generar una explosión de tráfico con la cual nos costaba lidiar a pesar de la inversión que ha tenido el Estado en los últimos 7 o 8 años y que ha permitido ralentizar eso, pero sin embargo vamos a ver que movernos menos se va a volver importante y creo que eso es algo que están aprendiendo las empresas y también las personas. Bueno, vamos con una última pregunta en honor al tiempo. ¿Cómo pensás que afecta el precio del cemento en alza a la reactivación del sector constructivo? Bueno, eso te genera un costo y un margen, una retracción en el margen. Creo yo que esta es una situación coyuntural que se va a ir resolviendo en los próximos meses y creo que genera obviamente un impacto de corto plazo que es importante. Paraguay está desarrollando proyectos donde seguramente se van a ver estos resultados, seguramente el Estado va a seguir trabajando en una apertura de mercado. Lo que pasa es que esta demanda de la clase media por la inversión más importante de su vida no es solamente una demanda que hay en Paraguay, sino también la estamos viendo en otros países y obviamente eso genera un problema de escasez a nivel internacional y un precio que está marcado a nivel interno que seguramente tendríamos que ir ajustándolo a medida que va pasando el tiempo. Yo creo que es una situación coyuntural que genera un impacto de corto plazo, pero creo que esto se va a ir acomodando en los próximos meses y en el próximo año. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos, a los más de 200 participantes de este webinar. Esperamos que tengan una muy buena noche.